en esta lectura de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ya hemos avanzado, llegamos al capítulo 10. Y bueno, creo que vamos aprendiendo, vamos siendo edificados por la palabra y esto realmente es maravilloso. Poder comprender el propósito de las escrituras, para qué está la Biblia, por qué, y cada episodio en cada congregación nos brinda un ejemplo, una enseñanza, una fortaleza espiritual para nuestra vida. Dice el capítulo 10, versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias en esta hermosa mañana por la bendición, por la oportunidad, por el privilegio que tú nos concedes de invocar el nombre de Jesús y de estar aquí para aprender, Dios, para ser edificados mutuamente, para ser consolados, oh Dios, porque esta palabra es la que nos ilumina, es la que nos da consuelo, la que nos edifica, es la que también nos amonesta, Señor. En el nombre de Jesús, úsame ahora a favor de tu pueblo, a favor de tu iglesia, que podamos entender la voluntad de Dios, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo el Señor, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Bueno, estamos en esta mañana muy contentos, muy agradecidos y bueno, saludándoles a todos, a cada uno de ustedes, los que no he saludado y bueno, feliz de que estemos juntos, unidos, aprendiendo, estudiando, edificándonos, porque esta palabra creo que se debe convertir en todo este tiempo donde hemos tenido abundancia de palabra, debe convertirse de verdad en la ruta de nosotros. Tenemos una lumbrera que en verdad nos está diciendo cómo es, cómo debe ser la vida espiritual y tenemos la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que vamos a mirar entonces el tema de estos versículos primeros del capítulo 10, el ejemplo de Israel. Viene hilando, el apóstol Pablo va hilando, esta es una sola carta, no era como está aquí, nosotros lo tenemos en una división, porque los traductores de la Biblia, los que pasaron de los manuscritos griegos en este caso, a los otros idiomas, en el caso nuestro al español, le pusieron unos títulos, pero los títulos no hacen parte del texto bíblico. Los títulos simplemente son una orientación para el lector, pero vamos a mirar es el texto bíblico en esta mañana. Y como dije antes, Pablo está hilando, o sea, está uniendo, viene hilando para dar como una idea. Los antiguos, y todavía existen los que hilan la lana de las ovejas. Hay un palito de unos 40 centímetros a 50 centímetros y a eso se le llama el uso. Y en ese palito cogen la lana y empieza la persona que aprende. Yo tuve la oportunidad de vivir, de tener
mi comienzo del ministerio en un lugar donde habían muchas ovejas y allá hilaban. Entonces uno veía cómo cogían el uso con la mano, eso era puro trabajo manual, y cómo tejían y hacían las ruanas, porque era un clima muy frío, y hacían otras cosas, abrigos, sacos de lana, pero todo eso iban hilándolo en el mismo. Pablo viene así hilando, hablando de un tema que une con el otro, no, esto no está suelto, separado. Así que Pablo comienza diciendo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero que desconozcan. Entonces aquí habla del conocimiento, que por supuesto que si hablamos de conocimiento, los corintios podían decir, bueno, conocimiento para nosotros, pues humildemente, entre comillas, humildemente, los corintios tenían un conocimiento muy vasto de lo espiritual por los dones que habían recibido. Sin embargo, Pablo dice, yo no quiero que desconozcan. En otras palabras, él los está llevando a decirles, a pesar de que saben mucho, puede ser que desconozcan esta parte de esta historia que quiero relatarles. Yo quiero contarles de un pueblo que también tuvo muchas cosas grandes, muchos beneficios, muchas bendiciones de Dios. Yo quiero traer en este momento de la carta, del relato bíblico, o de la carta que está escribiendo, dice, yo quiero traer a memoria esto, quiero poner en paralelo esta historia que nuestros padres, o sea, nuestros antepasados, para hablar entonces de los antepasados de Israel, porque ahí está mencionando a la nación israelita, y que es el referente porque ahora los corintios también tienen como escrituras, también a ellos les llega el Antiguo Testamento, les va a llegar, quizás tienen las cartas, apenas que han empezado a circular, pero las escrituras que se tenían en el siglo primero y allá en esos lugares apartados era el Antiguo Testamento. Ya el Antiguo Testamento estaba escrito en griego, que era el texto bíblico que se conocía, ahora se conoce por los estudiosos como la Septuaginta, la Biblia griega, que era la primera traducción del idioma hebreo a otro idioma diferente que era el idioma griego. Así que ellos, era posible que tuvieran el texto griego del Antiguo Testamento, pero necesitaban tener claro algo que el apóstol Pablo les va a decir en este momento. Dice, todos nuestros antepasados, la nación israelita, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí hay un énfasis en un término, todos. Lo repite. No he contado las veces que lo repite, pero el versículo 1 lo dice 2 veces, el versículo 2 dice otra vez, lo repite, el versículo 3 dice todos, el versículo 4 dice todos. Así que en estos primeros versículos hay una referencia a todos. O sea, para hablar de unidad, para hablar de que Dios, cuando sacó a Israel, lo sacó como uno solo, Dios fue para todos, no fue para unos poquitos, fue para todos. Eso creo que había pasado en la iglesia de Corinto. Ese grupo de personas, todos fueron alcanzados por el Señor, todos fueron rescatados por el Señor. Bajo esa premisa, Pablo dice, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Al leer uno Éxodo,
dice la palabra en el capítulo 13, el verso 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Cuando uno lee la historia del paso del mar, si usted ha leído, se da cuenta que en el momento en que Israel iba cruzando el mar, Dios hizo algo extraordinario. Él puso una columna de fuego delante de ellos para alumbrarlos. O sea que sobre Israel en el paso del mar iba una columna de fuego. O sea, iba ¿qué? La luz para que ellos supieran por dónde iban a caminar. Aunque había una gran calle gigante que Dios les abrió para que pasaran aproximadamente cerca de 2 millones de personas, atrás iban los enemigos, los egipcios en sus carros preparados, todos diestros para la batalla, mientras que adelante iba Israel, mujeres embarazadas con niños recién nacidos, con personas adultas, todos iban ahí. No tenían la destreza, pero Dios iba adelante de ellos con una columna de fuego y los iba iluminando. Si usted mira el versículo del Éxodo que acabo de leer, del capítulo 13, lo dice antes del paso de Israel del Mar Rojo. O sea que desde ya Dios empezó a ponerles la lumbrera. Pero para los egipcios atrás, Dios dice que para los egipcios había oscuridad. Así como para Israel había luz para guiarlo por el camino, Él puso entre el campamento de Israel y entre los egipcios había una oscuridad densa. Así que los egipcios iban en sus carros y en sus caballos, pero no podían ver el objetivo que era Israel. Ellos querían verlo para destruirlo, para atacarlo, pero Dios no permitió. ¿No te parece hermoso? Cuando Dios te saca, cuando Dios nos saca, el enemigo podrá venir detrás nuestro a perseguirnos y rodeándonos, pero hay alguien que nos está iluminando. Alguien va. Por eso este ejemplo es muy importante. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí entonces va a hablar en un todo el apóstol Pablo. Y el versículo 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Como va a llevar este ejemplo de lo que sucedió en Israel en el orden de su rescate de Egipto y su cruce por el mar para ir hasta la tierra prometida, la tierra que Dios les había jurado a los padres que se la había de dar a ellos. Él va a usar este ejemplo de esa herencia en lo material y de lo que vivieron ellos en lo material, en lo real, en lo práctico, pero lo va a llevar a un plano espiritual. Y aquí comienza entonces a hablar que Israel también, además de ser una nación, un conjunto de nación con promesa de Dios, también vivió algo espiritual. Algo espiritual, y es que fueron unidos ¿a quién? Fueron unidos al Señor, porque como nación era una nación que Dios
la hizo, que Dios fue una promesa de Dios, Israel fue una promesa de Dios, pero tenían que unirse a Él bajo un pacto, ellos se iban a unir a Dios bajo un pacto, bajo unas normas, porque la ley era lo que iba a determinar cómo era la vida de ellos. Entonces, por eso, el apóstol Pablo, en un sentido, en un plano espiritual, pone a Israel, dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea que el ejemplo de pasar por el mar tenía una simbología, tenía un significado grande, y el significado era bautismo. Así que se habían unido porque la iglesia en Corinto, ellos habían sido bautizados. Pablo en el capítulo 1 le dice a los corintios, les recuerda sobre el bautismo. Ellos les dicen, fueron bautizados en el nombre de Pablo. Habla entonces de que los corintios, para unirse a Cristo, habían sido bautizados. También en la misma carta más adelante el apóstol Pablo va a decir que todos han sido bautizados y han sido unidos por un mismo espíritu, han sido unidos en un cuerpo, están unidos por el Señor. O sea que el bautismo y todo lo que habían recibido de las promesas de Dios los hacía parte de un solo cuerpo. Entonces, Corinto, la iglesia en Corinto era un solo cuerpo. Todos habían sido bautizados, pero el recordatorio, el ejemplo es que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Pero sigue hablando, sigue el relato y dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos. Y en Éxodo ya el capítulo 16 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Así que Dios les habló del maná, que los judíos en el versículo 15 de Éxodo 16 van a preguntarle y le dicen a Moisés que qué era esto. ¿Qué es esto? Dice, y Moisés le dice, este es el pan que el Señor les da. Este es el pan del cielo. Así que cuando Pablo está diciéndole, todos comieron el mismo alimento, pero fíjate que lo está llevando a un plano ya no natural, porque lo que comieron allá fue un alimento físico que sustentaba la vida, la existencia, el cuerpo. Pero Pablo lo lleva a un sentido espiritual, a otro plano, y dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. O sea que el pasar por el mar era un símbolo del bautismo. Pero el comer, el maná, era un símbolo del alimento espiritual. Y esto fue lo que Moisés dijo, este es el pan que Dios les da, la comida. Por eso, cuando el maligno estaba tentando, estaba poniendo a prueba al Señor y le dijo, vea, haga que estas piedras se conviertan en pan para que sacie su hambre. Entonces el Señor dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que aquí el Señor puso claro que había un alimento que sustenta la vida de los seres humanos, y no solamente es el pan físico, sino hay un alimento que es el pan espiritual, y en este caso es la palabra del Señor. Jesús dijo que Él era el pan de vida. Así que está llevándolo todo a ese plano espiritual. Pero quiero que veamos también el versículo 4. Y
todos bebieron la misma bebida espiritual. Todos, todos, todos. Vamos a tener presente ese término, todos. La misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Israel tomó agua de una piedra. Éxodo 17:6. Y aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, le dice el Señor a Moisés, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Todos bebieron la misma bebida espiritual, pero ellos lo que tomaron fue agua. Lo que sustentó a Israel en el desierto fue agua. El agua que nos tomamos hoy, esa para sustentar la vida del hombre. Pero Pablo dice, llevándolo al plano espiritual, ¿qué fue la experiencia que estaban viviendo? ¿Qué vivieron los israelitas allí? Bebían de la roca espiritual, y llama a esa piedra que estaba allá, de donde salió, la llama Cristo. Y la roca era Cristo. ¿Por qué Pablo aquí va a traer a Cristo? Precisamente va a mencionar, ¿por qué? Porque es que ellos, los corintios, han sido rescatados por la obra de Cristo, por el Mesías, por el ungido, por el Hijo, por Dios hecho carne, llamado el Hijo. Ese era el que los había rescatado. A ese era que señalaba Pablo que los corintios deberían seguir. A ese era que señalaba el apóstol Pablo que los corintios deberían estar atentos a las palabras, porque él seguía a Cristo. Pablo seguía a Cristo y los corintios también deberían seguir a Cristo, porque ese era el fundamento, esa era la roca. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Entonces les va a hablar de que ese mismo que ha tratado, que los rescató a ellos, fue él mismo, él también era el mismo que estuvo en el desierto, que estuvo con Israel. Cristo también era el que había dado todas las cosas a Israel, porque aquí en este capítulo, al hacer una lectura en estos primeros 4 versículos, el momento en que habla y se refiere a Dios directamente, lo refiere puntualizando a Cristo. Bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Así que Israel tenía en el desierto una piedra viva que se movía. Esa piedra que se movía, de donde salió el agua, era Cristo. Por eso golpear la peña no era lo que Dios había propuesto a Moisés, sino que le tenía que Moisés hablar a la peña, y la peña iba a dar. Pero la peña, la roca, fue herida para poderle dar de beber agua a la humanidad. Mi Señor fue a la cruz, fue herido. Y por eso dice allá al final que cuando el soldado romano atravesó el cuerpo del Señor, cuando lo iban a bajar para llevarlo a la sepultura, salió de su cuerpo agua y sangre. Esta referencia a Cristo está hablando de que los corintios han sido saciados, y lo que ellos tienen, su vida ha pasado por la mano de Cristo. Todos han estado bajo la dirección del Señor, el que ha guiado, el que los ha sacado para que salieran del mundo espiritual donde estaba la iglesia en Corinto. Porque ese grupo de personas de Corinto, que no eran antes iglesia, que no eran antes pueblo de Dios, que no tenían bendiciones, que no tenían los dones espirituales, estaban allá en esa vida triste, en esa vida de pecado, en esa vida de
todo ese paganismo, entregados a la maldad. Pero un día el Señor los sacó y los pasó y los sacó a una nueva vida. Un día el Señor les permitió ser bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Ellos fueron saciados de toda la gracia divina. Según el versículo 5 de la primera de Corintios, en el primer capítulo dice, porque en todas, y aquí en el versículo, en este capítulo está hablando de todos, y ahora lo menciona a ellos, para recordar aquí dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. ¿Quiénes? La iglesia de Corinto. En todas las cosas fueron enriquecidos en él, en toda palabra, menciona toda palabra y vuelve a decir en toda y en toda ciencia. Está lo primero, los versículos 5 y 6 del capítulo 1 de esa carta a los Corintios. Así que aquí hay una referencia, ¿sí ve que Pablo está hilando? Está diciéndoles, vea, los corintios, ustedes han recibido todo, tienen todo. Es un pueblo que ha sido enriquecido con todo, tiene todo. Pero ¿cuál era el problema de los corintios? La jactancia. Ellos pensaban que como tenían todo, no tenían ningún problema, que podían vivir y por eso habían suscitado tantas situaciones al seno de la iglesia de Corinto que los estaba poniendo en grave peligro. Pero ellos no se daban cuenta porque se habían envanecido. Así que tener todos los privilegios, que es el capítulo anterior que ha venido hablando el apóstol San Pablo, él ha venido mencionando que los privilegios en ese capítulo anterior 9 que ya leímos, habla de que él teniendo todos esos privilegios que podía tener, se privaba. No gozaba de todos los privilegios, pudiéndolos tener, y que no eran ningún pecado, pero sin embargo, por causa de salvar a muchas personas, él había preferido mejor morirse que disfrutar de los privilegios. Pero con eso estaba lanzando un mensaje claro a los corintios. Aunque ustedes tienen todos los privilegios, deben tener mucho cuidado. O sea, debe haber una disciplina clara, debe tener el conocimiento que pueden haber alcanzado y que ya tienen. No es un conocimiento para que se envanezcan, para que se sientan más grandes, porque eso era lo que había sucedido. Cuando uno hace diferencia entre unos y otros, cuando uno dice, no, es que este es mejor y aquel ya es mejor, es porque por el conocimiento está envanecido. Lo hace sentir que el privilegio que tiene, dice, no, es que yo sé más, yo conozco más, ese hermano no conoce, ese no sabe, aquel sí sabe. Todas esas cosas habían hecho que en la iglesia de Corinto se envanecieran por el conocimiento. Pero Pablo tiene que decirle, hay un pueblo que también tuvo todo. Todo. A todos Dios los sacó. Dios tuvo misericordia de todos. En todos fueron bautizados. Todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, todos. Allá los israelitas, ahora aquí los corintios, todos fueron sacados, todos recibieron los dones espirituales, todos estaban enriquecidos. Pero el versículo 5 tiene el pero. A pesar de que todo eso había sucedido para Israel, había un pero. Pero de los más de ellos no se agradó de Dios. Pero de los más de ellos, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto.
de la mayoría de ellos no se agrada a Dios. El versículo, en el capítulo que leímos ya, el versículo 24 del 9 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Todos. Pablo está hablando y el Espíritu lo está guiando. Todos, o sea, todos los corintios salieron. Todos estaban corriendo la carrera de la vida cristiana. Todos. Todos. Todos habían recibido los dones. Él los compara. Él pone, recuerde, él pone a la iglesia de Corinto y lo lleva con una ilustración a mirar las competencias. Y ve que ahí hay que los que salieron allí para recibir un premio, todos están corriendo. Todos. Eso hace referencia a que la iglesia está corriendo toda con el anhelo de llegar a un lugar especial. Todos, uno encuentra que mucha gente, si usted mira ahorita por internet, nada más le da así, le corre un poquitico y usted encuentra mensaje de la Biblia y predicación a diestra y siniestra. Todos están hablando de Dios. Todos están predicando a Cristo. Todos están corriendo para llegar. Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Recuerde que lo que está señalando el apóstol Pablo es obtener el premio, no correr. Porque correr todos pueden correr, pero lo que vale aquí es obtener el premio. Así que por eso es que el apóstol Pablo está hablando de que no se trata de que porque recibieron todos los dones, no se trata de que porque son todos creyentes no tienen peligro. Porque Israel, aunque recibió todo, todas las promesas de Dios, Dios no fue mezquino para ellos. Dios no hizo acepción de personas. Por eso usted se puede encontrar en la iglesia gente que ha llegado y sin ser bautizado recibe el Espíritu Santo. Sí. Gente que sin vivir una vida cristiana todavía con clara y es bautizado y recibe el Espíritu Santo y todavía tiene cosas que dejan decir mucho. Pero Dios los perdonó a ellos. Porque todo el que se bautiza en el nombre de Jesús recibe el perdón de los pecados. Y es que lo recibe. Y pasa a ser hijo de Dios. O sea, ya no es una criatura. Ya es un hijo de Dios. Pasa de no tener ninguna herencia a ser heredero y coheredero con Cristo. ¿Por qué coheredero? Porque Cristo heredó el cielo. O sea, Él como hombre estuvo aquí, pero un día subió al cielo y allá está en su trono de gloria. Pero el creyente también que recibe a Cristo, también un día el Señor, ese Cristo va a venir a recogernos a nosotros y nos va a dar un cuerpo semejante al de Él y vamos a ser coherederos con Cristo. O sea, vamos a tener el mismo lugar que Cristo obtuvo. Hablando del Hijo, ¿no? Porque cuando hablamos de Cristo estamos hablando de la condición de Dios manifestado como Hijo, como carne. Porque Dios como carne también es Dios sobre todas las cosas, es el Padre, pero por la condición, por el papel que hizo, es Hijo. Así que la iglesia, el creyente recibe todo, todo. Pero su andar, su vivir, de ahí en adelante, tiene que estar dirigido por Cristo. O sea, por eso Cristo les propuso alimento en el desierto, maná. Y si volvemos a traer a la memoria, porque ya he hablado sobre esto, he tocado esto, pero si traemos a la memoria,
lo que dice aquí la Biblia acerca del maná, el maná era una comida para comérsela a diario, a diario. No era para comerla, para almacenar el lunes lo de la semana completa. Vámonos a hacer mercado, como estamos haciendo ahorita en cuarentena, porque toca salir cada 8 días, algunos podemos salir cada 8 días a hacer el mercado y hacemos el mercado para la semana. Pero allá en el desierto, cuando el Señor le proveyó, no era para la semana. Jehová dijo a Moisés: aquí haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Es claro, diariamente la porción de un día, para que yo os pruebe si andan en mi ley o no. Eso significaba, eso tenía algún significado para hoy, claro que sí. Tiene un significado. Nuestra relación con Dios y el alimentarnos de Dios, de la palabra, debe ser cada cuánto. Diariamente, diariamente. Por eso, si usted se cansa, le digo, Dios, no, pero otra vez culto, no. Es que este cuerpo no se cansa. Ahorita nos levantamos y ya quizás de pronto algunos no han desayunado, pero otros ya desayunaron. Porque este cuerpo está pidiendo comida. Si no le damos comida, se debilita. Nuestra vida espiritual, si no la alimentamos, se debilita. Diariamente tenemos que comer. Pero el no comerlo, el no alimentarse de la palabra, el no beber del agua, que también es la misma palabra, porque aquí es una simbología, es lo que puede producir que no agrade al Señor, que esté corriendo, que vaya, vamos, somos cristianos, nosotros alabamos al Señor, ahí vamos, alabando al Señor, somos de Cristo. Pero aquí el asunto no es llamarse de Cristo, aquí es ser, no llamarse, sino ser. Recuerde que lo que Dios exalta de la vida de los hombres no es lo que el hombre hace, es lo que el hombre es. Alguna vez me decía un hombre, muy religioso, por cierto, y cuando yo le predicaba, él me decía: no, ojalá, pastor, te vaya bien aquí, porque en este pueblo ya todos estamos definidos. Aquí unos somos católicos, aquí otros son de la religión X, aquí otros son los evangélicos y ahora apareciste tú. Ojalá te vaya bien. Dijo: yo me quedé aquí, porque algunos dicen que es que entraron al evangelio, me decía él, una persona muy católica. Pero el evangelio no les ha entrado a ninguno de ellos. Oiga, impresionante lo que este señor decía. Quiere decir que si uno está en Cristo, porque nosotros somos cartas leídas y abiertas, dice la Biblia. Si uno está en el Señor, entonces si uno es luz, la luz se pone esa arriba. Entonces se tiene que ver lo que yo soy. O sea que lo que tiene que verse en mí no es lo que yo digo que soy, sino lo que en verdad la gente puede ver en mí. El problema de los israelitas allá es que dice la Biblia: pero de los más de ellos, de la mayoría, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La mayoría de ellos no agradó a Dios. Y sería que les estaba enviando el apóstol Pablo a los corintios un mensaje con eso que estaba diciéndoles. Claro que sí, se lo estaba enviando a ellos y nos lo está diciendo a nosotros, porque esta hoy es la palabra viva de Dios. Así que no se trata solamente de correr, no se trata de que cantemos al Señor con devoción, se trata de que vivamos para Dios. Se trata de que nos alimentemos de la palabra de Dios. Se trata de que pongamos por obra la palabra de Dios. Se trata de que tengamos por encima de todas las cosas este Dios.
Y no Dios no sea el segundo y el tercero. ¿Cuándo voy a buscar a Dios? Pues por allá cuando pueda leo la Biblia, cuando pueda yo oro, cuando pueda yo le alabo y le canto. No, esto tiene que ser del día a día. ¿Por qué? Porque si no hace uno eso, ¿qué se queda? Los corintios pensaban que porque habían recibido todos los dones y porque en ellos se manifestaba el poder de Dios, ya no necesitaban de más. El mismo Pablo había sido desechado, recuérdelo que lo hemos leído, Pablo y todos los otros, porque los que creían que Pablo era bueno, para los que Pablo era amado, entonces Pablo era el Dios de ellos. Pero habían otros que decían que Pablo no era nadie ahí, por eso dijo, no soy apóstol, tiene que decir eso. Para otros Pablo no era nadie, el que era grande ahí era ¿quién? Era Cefas. Para otros ni Pablo, ni Cefas, ni Pedro, sino Apolos. Ellos estaban pensando que por todo lo que tenían ya estaban seguros, pero Pablo les tiene que escribir que Israel también se creyó seguro, porque Dios los sacó a todos, porque Dios los bendijo a todos, pero no todos entraron en la tierra prometida. Aquí la carrera que tenemos, iglesia, amigo que está aquí no se trata de que usted pertenezca a una religión nueva, ni que se cambie a otra religión, a la religión pentecostal. Aquí se trata de que usted acepte a Cristo y se cambie por la vida nueva que Cristo te está ofreciendo. De eso se trata. Aquí no se trata de ser pastor, de ser líder, de ser esto. Aquí se trata de ser cristiano. Porque aquí no nos determina el que sea el más hablador, el que sea más elocuente, el pastor más sabio. No, porque esto no salva a nadie. La iglesia de Corinto tenía toda palabra, toda ciencia, toda sabiduría, todos los dones del Señor. Sin embargo, a pesar de eso, estaban corriendo peligro, y eso era lo que Pablo quería, que la iglesia en Corinto se diera cuenta, que allá los que tenían todos los privilegios se quedaron postrados, y que ellos que también estaban corriendo no fuera que corrieran el mismo peligro de quedarse, de privarse del premio, porque lo que Pablo está señalando es que corran de tal manera que obtengan el premio, no que corran y que sean cristianos y que hablen de sanidades, porque si hablamos de sanidades, entonces mire, pásela, córrala con su dedito, córrala en la pantalla, córralo y vea otro que no tendrá, así como nosotros tenemos un grupito pequeño ahí que está viendo, corra otro que tiene miles, que tiene cientos, donde están hablando de milagros y donde están hablando. No se trata de eso, no se trata de milagros. No se trata de cosas extraordinarias, se trata de vivir para Dios. Vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor esta mañana. Y vamos a darle gracias a Dios. Y eso creo que nos va a animar el Señor para que sigamos adelante. Nosotros estamos corriendo, pero vamos por el premio. Nuestro premio es la vida eterna. Así que tu premio, no te fijes y no te metas en tu mente que mi premio es llegar a ser. Si Dios te pone en alguna cosa, dele gracias a Dios, pero su objetivo, mi objetivo no es que yo tengo que ser esto. Lo que yo soy en la vida, y Dios un día me puso de ministro y de pastor, es por la gracia de Dios. Pero mis pretensiones es llegar a la meta y decirle al Señor, aquí está, me diste este talento, me diste esto, aquí está. Yo lo puse, lo metí al banco y me logré ganar otro. Aleluya. Que lo que tú tienes esté siempre en las manos de Dios. Soberano Dios, gracias por la palabra. Gracias, Señor, por la obra que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y su palabra es viva.
Su palabra es eficaz. Su palabra es verdadera. Su palabra nos lleva a una reflexión profunda. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te doy las gracias por este mensaje glorioso del Evangelio, porque este mensaje salva, este mensaje sana, este mensaje nos lleva a la vida eterna. Señor de la gloria, gracias porque tú eres bueno y sus misericordias son nuevas, está dispuesto para alcanzar. Hay pan suficiente, hay agua para saciar la sed, Dios mío, esa sed espiritual, oh Dios del cielo, que cada día tengamos, así como estábamos oyendo, como el siervo brama por las corrientes, así estemos todos los días ansiosos de oír la palabra, de alimentarnos de ese pan del cielo. Bendiga a nuestros amigos que están oyendo y recibiendo la palabra de Dios cada día. Señor, que podamos ver gente que se levanta firme y fuerte con el Señor, sirviéndole y corriendo, pero para llegar al premio, corriendo legalmente, haciendo las cosas bien, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre